En este video vamos a aprender a desarrollar algoritmos selectivos o también llamados algoritmos condicionales. Bien, hemos aprendido hasta el momento a desarrollar algoritmos secuenciales, es decir, un conjunto ordenado, lógico y finito de actividades que nos van a dar un resultado concreto. Bien, estos algoritmos son secuenciales porque no hay ninguna variación de comportamiento en el problema, no hay situaciones que puedan escapar a un simple cálculo. Leemos la base, leemos la altura para calcular un rectángulo, calculamos dicha área y la imprimimos y procedemos a escribir el código correspondiente. Bien, no hay mayores variaciones, pero la realidad es mucho más que eso. Y es que, como quiera que los problemas en la vida real son complejos, pueden surgir diferentes escenarios, es decir, planteado un problema, podría haber más de un camino de solución, y el algoritmo tiene que satisfacer todas esas condiciones. En estos términos decimos que los algoritmos selectivos o condicionales son aquellos que, evaluando una condición lógica, pueden tomar caminos diferentes, donde cada camino diferente es la solución parcial a los posibles caminos que exige el problema como solución. Veamos un ejemplo. Si nosotros deseáramos calcular el área de un rectángulo, siempre y cuando la base sea mayor a la altura, entonces tenemos que plantear la pregunta: ¿cuándo calculamos el área del rectángulo? Cuando la base sea mayor a la altura. Si no, no calculamos nada o tendríamos que hacer otra cosa. Muy bien, entonces la condición básica para desarrollar el algoritmo condicional se constituye mediante una condición lógica. ¿Y cuál es la evaluación de esa condición lógica? Cuando la base sea mayor a la altura. Si eso es verdad, se calculará el área del rectángulo. Caso contrario, si esta condición lógica es falsa, podríamos imprimir un mensaje indicando al usuario que la base debe ser mayor a la altura para proceder al cálculo. En este sentido, un algoritmo condicional tendrá las siguientes partes: una condición lógica, que es la que necesariamente se tiene que evaluar, porque hay dos posibles caminos. Dada que la condición a evaluar fuera verdadera, entonces tendríamos una sección verdadera, un camino que seguir siempre y cuando la condición sea verdadera, y una sección falsa si la condición lógica resultase de esa manera. Es decir, un algoritmo condicional bifurca la solución en secciones. En este caso, de resultar verdadera, se calculará el área del rectángulo y se imprimirá el valor calculado. Si esta condición resultara falsa, se imprimirá un mensaje indicando al usuario cómo debiera ingresar los datos. Bien, ¿cómo entonces escribimos esto en pseudocódigo? Bien, esta es la estructura, esta es la armazón de un algoritmo condicional o de la parte condicional de un algoritmo. Escribimos si, entre paréntesis la condición lógica. Entonces, ¿qué hacemos si esta condición lógica es verdadera? La sección verdadera, un conjunto de instrucciones que serán si esta condición lógica es verdadera. Si esta condición lógica es falsa, caso contrario, haremos esta otra sección. Las condiciones lógicas se hacen en términos de operadores. Estos pueden ser mayor, mayor igual, menor, menor igual, diferente, la condición y, o la condición o. Entonces, más o menos el pseudocódigo quedaría de la siguiente manera: si la condición para hacer la parte naranja o la parte crema es verdadera y la parte crema es falsa. Entonces, si la base es mayor que la altura, entonces hacemos el área naranja. Si la base no es mayor que la altura, es decir, esa condición de color rojo es falsa, entonces hacemos esta parte y no la primera. Si la base es mayor que la altura, calculamos el área del rectángulo y escribimos el área o imprimimos el área. Caso contrario,
escribiremos un mensaje que diga la base debe ser mayor a la altura. Bien, pasando entonces ahora del pseudocódigo al código. Inicializamos en ambos casos las variables. Leemos la base, leemos la altura. Aquí está, leemos la base, leemos la altura. Y ahora sí tenemos que hacer una labor de traducción del pseudocódigo al código. En vez de sí, if. La condición base mayor que altura, la condición lógica, se vuelve a escribir. La palabra entonces queda en el pseudocódigo, simplemente para entender, pero en C# ya no se escribe. Inicio, llave de apertura, fin, llave de apertura. Caso contrario, reemplazamos por la palabra en inglés else, que significa el caso contrario. Inicio y fin, llave de apertura y llave de cierre, la parte falsa. Muy bien, entonces inicializamos las variables, leemos la base y la altura. Si la base es mayor que la altura, producto de estas dos lecturas, entonces se calcula el área y se escribe un mensaje imprimiendo el área. Si esta condición es falsa, ya no se hace esto, sino esta otra sección. La base debe ser mayor a la altura. Bien, codifiquemos esto en C#. Inicializamos las variables. Leemos base y altura. Y procedemos a calcular el área del rectángulo en función a una condición lógica. Hacemos un cast o conversión. Muy bien, y ahora procedemos a calcular, pero el cálculo depende de la evaluación de la condición lógica. Si la base es mayor a la altura, entonces calculamos el área. Si eso es falso, si la base no es mayor que la altura, imprimir un mensaje. Caso contrario, imprimimos un mensaje donde le indicamos la base debe ser mayor a la altura. Muy bien. Desde este punto, hasta este lugar, el algoritmo es uno solo. A partir de aquí puede tomar dos caminos. O calculamos el área o simplemente imprimimos el mensaje. Entonces, el algoritmo se divide en dos caminos posibles. Puede empezar aquí y terminar aquí. O el algoritmo puede empezar acá, evaluar la condición lógica y continuar con esta otra parte. Es decir, nuestro algoritmo
considera dos situaciones: cuando la base es mayor que la altura y cuando la base no es mayor a la altura. Entonces, si esta condición es verdadera, se hace esta sección de acá. Si esta condición es falsa, se hace esta otra sección. Igual, en ambos casos, el programa termina. Ingresamos la base, 5, la altura 2, calcula el área. Ingresamos la base, la altura, y nos imprime el mensaje. En el anterior caso se imprimió el área, se calculó el área de la altura y se imprimió porque la parte era verdadera. En este caso se ha ejecutado la parte falsa porque la altura, la base no es mayor que la altura. En este segundo ejemplo, para el tema de algoritmos condicionales o selectivos, vamos a ver que la condición lógica va más allá de un mayor igual, un menor igual, un diferente. Vamos a ver un caso en el cual la condición lógica va a estar en términos también de una operación. Veamos el caso. Planteemos primero el ejemplo. Si tuviéramos que escribir un algoritmo el cual nos permita hallar si un año es bisiesto o no. Bien, en primer lugar, ¿cuándo un año es bisiesto? Cuando el residuo del año que nosotros queremos averiguar entre 4 es 0. Cuando el residuo de un año entre 4 es 0. En ese caso, el año es bisiesto. Caso contrario, no es bisiesto. Bien, veamos aquí el pseudocódigo planteado. Muy bien, si nosotros en primer lugar tendríamos que leer el año al cual nosotros pretendemos evaluar. Luego aplicamos la condición para que un año sea bisiesto y decimos: si el residuo del año entre 4 es 0, entonces inicio y fin de la parte verdadera. Si esta operación es verdadera, entonces imprimimos el año, pero si esta condición lógica es falsa, escribimos año no es bisiesto. Muy bien, entendamos algunas situaciones. Bien, cuando nosotros en pseudocódigo asignamos un valor a una variable, utilizamos una flecha hacia la izquierda. Recordemos que las asignaciones se hacen de derecha a izquierda. Estamos asignando el valor 0 a la variable año. Muy bien, entonces este signo igual toma otro significado aquí. Aquí estamos haciendo una comparación lógica. Parte izquierda de la comparación lógica y el 0 constituye la parte derecha de la comparación lógica. Entonces estamos comparando, suponiendo año 1996, residuo 4 es 0, todo este miembro izquierdo es 0, el miembro derecho es 0. Entonces estaríamos preguntando: ¿0 es igual a 0? Y evidentemente eso es verdad. Entonces imprimimos 1996. Pongamos otro caso, 2005. Leemos el año, ingresamos por teclado el año 2005 y decimos: 2005 residuo 4 es igual a 0. No. Va a dar como resultado, esta parte izquierda va a dar como resultado 1. Entonces decimos: 1 es igual a 0. Falso. Entonces hacemos esta parte falsa. Año no es bisiesto. Muy bien. Cuando nosotros queremos trasladar a esto al código del lenguaje de programación C#, tenemos que traducir el pseudocódigo al código. Muy bien. Esta flecha izquierda, hacia la izquierda, que significa asignación, en C# se utiliza con un solo igual. Entonces, esto significa asignación en pseudocódigo y esto significa asignación en el lenguaje de programación. Muy bien. Este igual en pseudocódigo, un solo igual en pseudocódigo, significa comparación lógica.
¿Cómo se lo escribe en el lenguaje de programación? Se reemplaza este igual por un doble igual. Entonces estamos diciendo lo mismo en pseudocódigo o en código. Año residuo 4 es igual a 0. Veamos. Un solo igual en el lenguaje de programación significa asignación. Un doble igual en el lenguaje de programación significa comparación lógica. Y solamente se lo puede hacer con la estructura selectiva if y algunos otros casos que podríamos ver más adelante. Pero este doble igual dentro de la estructura, de la parte condicional de la estructura if, significa comparación lógica. Muy bien, pasaremos al código. Bien, nuestro programa que entonces quedaría de esta manera. Ingresamos un año. Nos está pidiendo cuál de los dos programas vamos a compilar en el caso de la aplicación que estamos desarrollando. Indicamos que es el programa 2. Ahora sí, por ejemplo 2000 es bisiesto. Es bisiesto 2000. También es bisiesto el 96. 95 no es bisiesto.